Hoy vamos a montar esta bonita corona navideña. ¿Os gustaría saber cómo hacerla? Pues quedaos conmigo que empezamos. En la caja de información del vídeo os dejaré la lista de materiales que utilicé. Hola a todos, soy Cali, Divertiarte es mi canal y espero que también el vuestro. Yo usé los aros superiores de unas latas de 10 centímetros de diámetro, pero podéis usar cualquier otro material, incluso cartón. Necesitamos 7 de estos aros que forraremos con cuerda de yute. El grosor de la cuerda es el que más os guste, pero tened en cuenta que cuanto más delgada sea la cuerda, más tendréis que forrar. Con un encendedor quemaremos esos pelos que sobresalen. Uno de los lados lo cubrimos con tela de encaje. Cualquier encaje que tengáis os vale. Lo pegamos con silicona caliente y recortamos el sobrante. Hacemos esto con todos los aros. En el aro que irá en la parte central superior pegaremos un trozo de cuerda para colgar la corona. Pegamos los aros entre sí con silicona caliente y para asegurar que no se suelten los atamos con un hilo dorado fino. Ponemos una gota de silicona para que no se deshaga el nudo.
Para cada hoja necesitamos un alambre de unos 30 centímetros de largo, que sea maleable y no muy grueso, el cual forraremos con cuerda fina de algodón. Podemos usar yute también. Hacemos 9 hojas. En principio agrupé las hojas de 3 en 3, pero después decidí que quedaría mejor agrupadas por parejas. Me sobró una que la puse en la parte central del círculo de abajo. Vamos pegando unas ramitas de acebo. También recorté algunas flores de la tela de encaje y las pegué en los círculos que estaban más vacíos. Pegamos las hojas y unas flores de Pascua. Incluso podéis reciclar adornos que tengáis de otros años para decorar la corona. Espero que os haya gustado el trabajo. Si es así, no olvidéis dejar un me gusta, un comentario haciéndome saber vuestra opinión y suscribíos si aún no lo habéis hecho. No olvidéis activar la campanita para que YouTube os avise cada vez que publique un nuevo vídeo.
Muchas gracias y nos vemos pronto.